En un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, donde el aire siempre estaba impregnado del aroma a churros frescos de la panadería vecina y el lejano zumbido del tráfico callejero, Alejandro irrumpió por la puerta como un huracán. Su rostro, usualmente suave y confiado, con esa sonrisa encantadora que le ayudaba a salir de cualquier apuro, ahora se contorsionaba de furia. Arrojó su bolso al suelo y éste golpeó el parqué desgastado con un thud sordo, esparciendo papeles, contratos, notas, su vida perfecta en hojas. «Lo arruinaste a propósito mi entrevista», gritó, su voz quebrándose en un ronquido, los ojos ardiendo de ira, como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre él en ese instante. Carlos, su padre, estaba sentado a la mesa de la cocina, rodeada de los restos de la cena. Un plato de paella que había preparado él mismo, añadiendo con amor azafrán y gambas. A pesar del dolor en sus articulaciones, levantó la vista del periódico, donde justamente aparecía un artículo sobre su hijo, y su rostro arrugado, enmarcado por cabellos grises, no se inmutó. Solo en sus ojos brilló una sombra de cansancio, de ese que se acumulaba durante años. Le dije la verdad al periodista cuando me preguntaron por ti, respondió Carlos en voz baja, dejando el periódico a un lado. Su voz era serena, pero en ella se filtraba un dolor, como una grieta en porcelana antigua. Parece que la verdad es más peligrosa para ti que cualquier mentira. Alejandro se quedó inmóvil, apretando los puños. La habitación parecía demasiado estrecha. Paredes descascaradas con fotografías familiares descoloridas, donde sonreían frente al Parque del Retiro, cortinas amarillas que dejaban pasar la luz tenue de las farolas callejeras. Dio un paso adelante, y Carlos vio cómo temblaban sus manos. La verdad. Me llamaste mentiroso frente a toda España. Construí esta carrera durante años, y tú la destruiste con una sola palabra. Carlos suspiró, levantándose de la silla. Su espalda dolía después de un largo día en el mercado, donde vendía frutas para llegar a fin de mes. Alejandro siempre había sido su orgullo y su dolor. El niño que había criado después de que su madre, María, muriera de cáncer, dejando a un hijo de otro hombre. El padre biológico, Juan, había desaparecido antes del nacimiento del niño, disolviéndose en las sombras de las calles de Barcelona, pero los susurros sobre él a veces regresaban como un fantasma. Carlos nunca le había hablado directamente a Alejandro sobre eso, pero la verdad siempre flotaba en el aire, como una acusación no pronunciada. Todo había comenzado muchos años atrás, en su antigua casa en Valencia, donde el mar rugía detrás de la ventana y el viento traía sal a los labios. Alejandro era entonces un adolescente, delgado y ágil, con ojos llenos de astucia. Engañaba a los profesores, falsificando calificaciones para evitar castigos. «Papá, no fui yo. Fue Pedro quien me tendió una trampa», decía, mirándolo directamente a los ojos. Y Carlos le creía, porque quería creer. Luego vinieron los pequeños robos, dinero del monedero de la vecina, a quien Alejandro ayudaba con las compras, supuestamente por bondad. «Solo lo tomé prestado. Ella no lo notará», se justificaba cuando la verdad salía a la luz. Carlos lo encubría, pagando de sus escasos ahorros, susurrando oraciones por las noches en la pequeña iglesia de San Juan, pidiendo que su hijo cambiara. Pero Alejandro no cambiaba. Creció hasta convertirse en un hombre con encanto, que abría puertas. En Madrid se consiguió un trabajo en una agencia de publicidad,
donde su sonrisa y su lengua rápida ayudaban a cerrar tratos. Solo Carlos sabía cómo su hijo manipulaba a los clientes, prometía lo imposible, alteraba cifras en los informes para parecer un héroe. Es negocio, papá. Todos lo hacen. Se encogía de hombros cuando Carlos intentaba hablar. Y en la entrevista para la revista Esperanza, donde Alejandro se presentaba como un hombre de gran corazón, ayudando a indigentes y voluntariando en refugios, describía su vida como un cuento de superación. Mi padre me enseñó la bondad, le dijo al periodista. Y eso era una mentira pura. Carlos nunca había visto a su hijo en un refugio. En cambio, Alejandro gastaba dinero en fiestas en los clubs de moda de Puerta del Sol, dejando a su padre solo en su diminuto apartamento. El periodista llamó a Carlos por casualidad. Quería confirmar detalles. Su hijo dice que usted es su inspiración. Cuénteme sobre él. Y Carlos, cansado de años de silencio, se quebró. Alejandro siempre ha sido inteligente, pero la verdad es que a menudo elige el camino fácil. Miente para evitar consecuencias. Lo amo, pero así es. Las palabras brotaron como un torrente de una represa, y ahora colgaban entre ellos, pesadas e irreversibles. Alejandro se dejó caer en la silla frente a él, sus hombros hundidos. ¿Por qué, papá? Casi lo había logrado todo. Ese artículo podría haber abierto puertas en una gran empresa, y ahora lo cancelarán todo. Su voz tembló, y Carlos vio lágrimas en las comisuras de los ojos de su hijo. No las falsas que usaba para ablandar a la gente, sino reales, saladas de dolor. ¿Siempre me has odiado por no ser tu hijo verdadero? Las palabras golpearon a Carlos como un cuchillo. Nunca lo había dicho abiertamente, pero Alejandro evidentemente lo sabía. Tal vez había oído conversaciones con la tía Isabel, o encontrado cartas antiguas de Juan que Carlos escondía en un cajón del escritorio. No, hijo, murmuró Carlos sentándose más cerca. Te amo como si fueras mío, pero tus mentiras no solo te destruyen a ti. ¿Recuerdas cómo engañaste a esa chica, Anabel? Le dijiste que tenías una casa en Barcelona para impresionarla, y luego la dejaste cuando salió la verdad. Alejandro miró hacia la ventana, donde el Madrid nocturno centelleaba con luces. Las torres de Gran Vía brillaban como estrellas lejanas, prometiendo éxito a quienes estaban dispuestos a todo. Eso fue hace mucho, y cambiado. Pero en su voz no había convicción. Anabel era una de muchas, una chica amable del café que creyó sus historias sobre proyectos benéficos, cuando en realidad Alejandro la usaba para obtener descuentos del padre de ella, dueño de una tienda. Cuando ella descubrió que había falsificado su currículum para un trabajo, se fue, dejándolo con el corazón roto. O eso decía él. Carlos sabía la verdad. Su hijo simplemente pasó a la siguiente víctima. El conflicto interno se encendió en Carlos como un incendio. Miraba a su hijo, su cabello desordenado, sus manos que alguna vez había sostenido en las suyas mientras le enseñaba a andar en bicicleta por los senderos del Parque El Capricho. ¿Por qué siempre mientes, Alejandro? En la escuela a los profesores, en el trabajo a los jefes, incluso a mí. Podrías ser honesto, y el mundo te aceptaría. Alejandro se levantó de un salto paseando por la habitación. Porque la honestidad no funciona. Mírate a ti, toda la vida honesto. ¿Y qué tienes? Este agujero en Madrid, una pensión que apenas cubre la comida. No quiero vivir así. Sus palabras rebotaron en las paredes y Carlos sintió una punzada en el corazón. Sí, su vida era modesta.
Después de la muerte de María, trabajó en 2 empleos para criar al niño, renunciando a su sueño de abrir un pequeño taller de reparación de relojes. Pero en esa honestidad había una fuerza que su hijo no veía. La noche se extendió y hablaron durante horas, las palabras entretejidas con lágrimas. Alejandro contó sobre su infancia, cómo se sentía ajeno, sabiendo por susurros que Juan estaba en algún lugar, quizás en Barcelona, vivo y exitoso. Tal vez si él hubiera estado aquí, todo sería diferente, murmuró, y Carlos apretó su mano. Yo estuve aquí, cada día, pero en los ojos de su hijo brilló la duda, como una sombra de nube. Al día siguiente, Alejandro se fue temprano, dejando una nota. Necesito pensar. Carlos deambuló por el mercado de San Miguel, donde los olores a especias y frutas frescas se mezclaban con el bullicio de los vendedores. Ayudó a la anciana señora Rosario a llevar sus bolsas, sin pedir nada a cambio, y ella sonrió diciendo, «Eres un hombre bueno, Carlos». Esas palabras resonaron en él, recordándole lo que su hijo ignoraba. Pasaron semanas. Alejandro llamaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era más suave. Renuncié a la agencia. Encontré un nuevo trabajo honesto. Carlos no preguntaba detalles, temiendo espantarlo. Pero la verdad se filtraba, de amigos, de vecinos. Alejandro seguía esquivando. En el nuevo empleo exageraba su experiencia para impresionar a los colegas, y hasta en el pequeño centro de voluntariado donde fue por apariencias, inflaba sus contribuciones. Una noche, cuando la lluvia tamborileaba en los techos de Madrid, convirtiendo las calles en espejos de luces, Alejandro regresó. Su traje estaba empapado, sus ojos rojos de lágrimas. «Papá, yo mentí de nuevo. A un cliente. Lo descubrieron». Se derrumbó de rodillas, abrazando a su padre, y Carlos sintió sus propias lágrimas rodando por las mejillas. «No sé cómo parar. Es como veneno en la sangre». Carlos lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor del cuerpo de su hijo, como en aquellos días cuando era un niño. «Lo resolveremos juntos, hijo, paso a paso». En ese momento, llamaron a la puerta. En el umbral estaba una mujer, Sofía, la hermana de María, con una carta en las manos. «Carlos es de Juan. Ha vuelto a España. Quiere ver a Alejandro». El corazón de Carlos se detuvo. Alejandro levantó la cabeza, los ojos llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Mi padre verdadero?» La lluvia se intensificó, lavando antiguas ofensas, pero abriendo nuevas puertas. Carlos asintió, apretando la mano de su hijo. «Lo decidiremos juntos». Pero en el aire flotaba la tensión. Juan podría traer caos. Los documentos de parentesco eran viejos e incompletos, y en los ojos de Alejandro brillaba la duda. ¿Cambiaría ahora? ¿O la mentira regresaría como un hábito? Se sentaron a la mesa, la carta entre ellos, y Sofía contó en voz baja sobre Juan, un empresario exitoso que abandonó a María, pero ahora buscaba perdón. Alejandro escuchaba, sus dedos jugueteando con el borde del mantel, y en su mirada se encendía la esperanza mezclada con ira. «Tal vez él me ayude a empezar de nuevo», murmuró, y Carlos sintió un pinchazo de celos, pero lo reprimió, acariciando la espalda de su hijo. Al amanecer, cuando el sol tiñó el cielo sobre Madrid en tonos dorados, Alejandro se levantó, secándose las lágrimas. «Intentaré ser honesto, papá, por ti». Salió a la calle, donde esperaba Sofía,
lista para llevarlo al encuentro con Juan. Carlos miró por la ventana, el corazón lleno de alivio y ansiedad. La puerta se cerró tras su hijo con suavidad, pero el eco de su sonido prometía nuevas tormentas. Juan podría reclamar lo suyo, los documentos podrían surgir de forma inesperada, y Alejandro le sonrió a su padre por última vez, pero en esa sonrisa aún acechaba la sombra de viejos hábitos. Sofía se volvió hacia Carlos. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Él asintió, pero en su alma dudaba. La calle cobró vida. Los vendedores abrían sus puestos, los niños corrían a la escuela, y la vida fluía adelante, llena de esperanza e incertidumbre. Alejandro caminaba por las aceras húmedas, el viento revolviendo su cabello, y en su bolsillo reposaba la carta que podría cambiarlo todo.